Vamos a cambiar el enfoque ahora y a cambiar el tema, claro. Vamos hacia Colombia. Es que este nuevo ciclo de diálogos termina en medio de una gran tensión tras el ataque de la guerrilla a los 11 soldados, que además dejó 24 heridos. En este ambiente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue abucheado en un acto público, al tiempo que este lunes canceló varios eventos de su agenda para realizar varias operaciones militares tras reanudar los bombardeos contra el grupo rebelde. Pero vamos con Fernando Ramos primero, está en Bogotá, nos tiene más información. Rechiflas y abucheos este domingo contra el presidente Juan Manuel Santos al cierre de una carrera atlética en homenaje a militares muertos y heridos en servicio. Y aplausos el pasado viernes a la llegada del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe al sepelio de uno de los 11 militares asesinados por las FARC la semana anterior en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Dos situaciones que muestran la división de opiniones en el país y la polarización frente al proceso de paz que se desarrolla en La Habana desde hace 2 años y medio. Frustración total, no hay garantías. Quienes en este momento se están jugando la vida en defensa de este país ven que con estas cosas que ocurren a través de estos procesos ven con claridad pues de que no vale la pena defender este país. El ataque a la patrulla militar ocurrió durante un cese al fuego unilateral anunciado por la guerrilla en diciembre de 2014 y cuando el gobierno, en contraprestación, había suspendido los bombardeos aéreos a campamentos de las FARC. Este lunes, Iván Márquez, jefe del equipo negociador de la guerrilla, dijo en La Habana que mantendrán la tregua. Se ha ahorrado muchas vidas de soldados, de policías, de civiles y de guerrilleros también en estos meses. El conflicto ha venido disminuyendo, lo ha reconocido el presidente, el ministro de Defensa, organismos internacionales. Hay que profundizar y avanzar precisamente en la terminación del conflicto. El pasado sábado, el Ministerio de Defensa reinició los bombardeos contra campamentos de las FARC en el departamento del Meta, centro del país. Varios sectores políticos y de opinión coinciden en que hay que continuar con el proceso de paz aún en medio del conflicto armado interno, pero exigen que se respete el derecho internacional humanitario y que se fijen plazos para poner límite en el tiempo a las negociaciones en La Habana. Este tipo de embates pues no ayudan a que la opinión colombiana y el país en general pues tenga confianza en el desarrollo de lo que se está negociando en La Habana. Lo que es más importante es que este proceso de paz se haga respondiendo a los intereses de los colombianos, que es muy bienvenido la paz, pero también una paz que no sea con impunidad. El pasado 9 de abril, miles de colombianos salieron a las calles para manifestar su apoyo a las víctimas del conflicto armado y para respaldar el proceso de paz. Algunos analistas creen que los recientes hechos de violencia por parte de las FARC pueden dañar el apoyo de la opinión pública a los diálogos. Según una encuesta de Gallup a comienzos de abril, un 53% de los consultados piensa que el gobierno y la guerrilla podrán llegar a un acuerdo esta vez. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y así como muchos esperan que esta crisis sea una oportunidad para acelerar el proceso y llegar más rápido a un acuerdo, hay quienes cuestionan el compromiso de las FARC para dejar las armas, hay quienes cuestionan y critican al presidente Juan Manuel Santos. También están los que critican duramente al gobierno por abrir la puerta a lo que ellos dicen es impunidad en este diálogo de paz. Sus comentarios a partir de este momento, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta en ese momento es numeral conclucol, C-O-L de Colombia, obviamente, hashtag conclucol, y vamos de inmediato con mi primera invitada. Le doy la bienvenida a mi invitada, la representante por el Centro Democrático, María Fernanda Cabral. La representante Cabral lleva más de 10 años trabajando con las comunidades negras desplazadas por las FARC. Me acompaña vía Skype desde Bogotá. Representante, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, de entrada, esto que ocurre el día de hoy, hay quienes lo han calificado como una fractura a la esperanza. ¿Ustedes lo ubican ahí como una fractura a la esperanza o el daño es mucho más grande? A la esperanza de los diálogos, obviamente. No, a ver, ¿cuál esperanza y cuál confianza puede uno tener en un grupo que lleva 50 años asesinando colombianos? Empecemos a decir las cosas como son y no a maquillar las palabras como le gusta a ciertos personajes que están construyendo un diccionario distinto al de la realidad. La mentalidad revolucionaria es muy clara. Ellos tienen un objetivo que es el poder. Ellos ofrecieron un cese unilateral
solo para frenar operaciones militares y no lo cumplieron. Nosotros hacia febrero, marzo denunciamos la muerte de una campesina en Putumayo amarrada a un árbol que duró 15 días torturada porque los guerrilleros querían que entregara a sus hijos para el reclutamiento. Sigue el reclutamiento, sigue la siembra de minas, siguen los actos terroristas de las FARC. ¿Por qué pensar en que hay que creer en personas que no han demostrado un ápice de voluntad de convivencia y de someterse a un Estado de Derecho como estamos todos los colombianos? Estaba leyendo algunas de las reflexiones y de los editoriales de la prensa colombiana y hubo un punto que me llamó muchísimo la atención. Esta es una perspectiva, claro está, y me gustaría escuchar su opinión en torno a esto. Para los uribistas, esto que ocurre, sin duda alguna, fortalece mucho su posición en torno a cómo se ha manejado el proceso y lo que está haciendo el presidente Santos. Y responsabilizan al presidente Santos por lo que ocurrió con estos tristemente asesinados 11 elementos militares. Y por otro lado, las FARC señalan también, en una coincidencia con el uribismo, que es responsabilidad del presidente Juan Manuel Santos por no llegar a un acuerdo bilateral al cese del fuego. Mi pregunta aquí es, ¿cómo calificarlo en esta coincidencia? Es decir, las dos partes, que parecieran completamente opuestas, apuntan hacia la culpa del mismo presidente. Sí, pero son distintas. ¿En qué aspecto? En que Uribe lo que está reclamando es el rescate del Estado de Derecho, es decir, que si se va a aplicar una justicia transicional sea con cárcel, así lo establecen los protocolos internacionales, y si hay combates, que el ejército de Colombia sea la fuerza legítima que tiene la Constitución para poder aplicar la ley. Ahora bien, las FARC nunca van a asumir sus culpas, porque la mentalidad revolucionaria hace que ellos busquen culpables en el ajeno. Ellos no son victimarios, ellos son víctimas. Víctimas del conflicto, víctimas del abstracto, víctimas del Estado. Ellos asesinaron a militares y tienen gravemente heridos. A 11 llevan asesinados y más de 17 gravemente heridos con uso de armas no convencionales, prohibidas internacionalmente.